darle la bienvenida. Está con nosotros la teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Fabiola Morales, esta noche en los estudios. Y le pido, por favor, que nos acompañe a ver justamente el bite, ¿no es cierto?, de esta noche del presidente encargado, José Geri. La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. Bueno, sus primeras impresiones, señora Morales. Bueno, la verdad que a mí no me llama la atención porque tuve la oportunidad de participar en la reunión que tuvimos con el Acuerdo Nacional, donde nos reunimos las distintas fuerzas políticas bajo el liderazgo del secretario del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández, y allí justamente pues tratamos este tema, que es un tema que el Acuerdo Nacional lo ha venido estudiando desde hace varios meses. En esa reunión en Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente y de las cabezas de los distintos poderes del Estado, ¿no? Porque estaba por parte del Congreso uno de los vicepresidentes, también estaba la señora presidenta del jurado, del Poder Judicial, ¿no? Tuvimos una reunión muy larga, ¿no? Sí. Donde aquí yo creo que se incoó, ¿no? Este tema que es justamente lo que ahora estamos viendo. Que ¿No le sorprende, pero apoyaba la medida? Bueno, nosotros apoyamos toda medida que sea, digamos, a favor de la población. Sí nos preocupa que muchas veces se ha declarado estado de emergencia y no hemos tenido resultados. Entonces sí invocamos, digamos, al gobierno del presidente Geri a que en esta ocasión no sea igual lo mismo, es decir, un estado de emergencia que nos asusta a lo mejor a los ciudadanos común y corrientes, pero que no les asusta a los delincuentes. Totalmente. ¿No? Ahora, vamos, poniendo ya esa preocupación con mucho sentido de realidad sobre la mesa, hoy se decide hacer exactamente lo mismo que no ha funcionado antes. Y además hay algo importante, para quienes hoy y a esta hora comienzan a conectarse al programa y se enteran de que en unas horas entramos en estado de emergencia. Lo primero y lo que todo el mundo se pregunta, ¿hay toque de queda? No, señores, no hay toque de queda. Pero hay algunas medidas que, claro, uno las lee y dice, ¿correspondían que estén dentro de un decreto como el que estamos leyendo? Por ejemplo, el tema del control penitenciario y las telecomunicaciones ilícitas. ¿Hacía falta especificar esto? Porque además la competencia claramente va por otro lado. Bueno, lo que yo entiendo es que el tema de las telecomunicaciones, tanto, por ejemplo, las que salen de los penales, ¿no? Sí. Como también las comunicaciones que tienen que ver pues con los hackeos que se hacen a nuestros teléfonos, incluso a las cuentas bancarias, etcétera, es preocupante, ¿no? Entonces seguramente por eso es que se subraya este tema. En cuanto al toque de queda, a mí no me parece necesario, porque ahora la delincuencia actúa en cualquier momento del día. Sí. Es decir, no es necesario poner un toque de queda por la noche cuando en realidad esto sucede a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? ¿Qué medida fue la que ustedes propusieron y que no se ha tomado en cuenta? Bueno, en realidad hemos propuesto varias medidas. Entre las medidas que propusimos fue sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que es la inteligencia, porque creemos que lo que más está descuidado en este país es justamente el seguimiento del delincuente a través de la inteligencia. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, y aprovecho para saludar al nuevo alcalde de Lima, el doctor Renzo Rayardo, precisamente pues ha puesto a disposición de la ciudadanía, a disposición de los medios y todos aquellos que lo necesiten, más de 400 cámaras. Nosotros tenemos 447 cámaras, que justamente son las que han servido
¿no?, para identificar los últimos sucesos en las marchas que lamentablemente se volvieron violentas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una manera más inteligente de perseguir la delincuencia, como también el hecho de que haya un servicio de inteligencia muy preparado, con la tecnología que ahora, lógicamente, es muy amplia, ¿no?, y se pueda de esa manera encontrar, digamos, dónde están los focos delincuenciales, ¿no? ¿No le hizo sentido al señor Gerí o qué fue lo que dijo al respecto? No, sí, bueno, en realidad él participó poco porque más que nada escuchó, y yo creo que eso es bueno, o sea, parte del diálogo de un gobernante es escuchar, y él estaba en su papel de escuchar las fuerzas vivas, y también apuntó, ¿no?, muchas de las sugerencias que se le hizo en el Acuerdo Nacional. Pero en ese momento no dijo qué medida iba a tomar, no dijo que iba a haber un estado de emergencia, pero la verdad es que se esperaba, ¿no?, por lo que... Bueno, lo hizo el señor Álvarez Miranda, ¿no?, y esto ha decantado en lo que ha ocurrido hace unos minutos. Vamos a seguir analizando el tema más adelante, de hecho vamos a tener un panel para poder abordarlo, pero esto tiene un contexto político importante. Mañana el gabinete Álvarez va al Congreso de la República a pedir confianza. Renovación Popular, ¿le va a dar la confianza al gabinete Álvarez? Mire, nosotros siempre acostumbramos a escuchar primero, ¿no? Tanto pues cuando se trata, por ejemplo, de interpelaciones, ¿no?, como también en este caso en que vamos a escuchar lo que son los planes, ¿no?, que el ministro Álvarez va a exponer. Si es que lo que nosotros escuchamos creemos que es algo coherente, que es necesario, y sobre todo pues que el país en estos momentos que estamos viviendo, ¿no?, lo acepta, pues nosotros le daremos el voto de confianza. Bueno, pero primero hay que escuchar, ¿no? Primero hay que escuchar. Le voy a dejar la pregunta al aire antes de mandar, justamente tenemos una nota. ¿Qué quisieran escuchar del señor Álvarez? Hemos preparado una nota, vamos a verla y regresamos a seguir comentando. A este hemiciclo del Parlamento Nacional llegará el 9º presidente del Consejo de Ministros en los últimos 4 años, en busca del voto de confianza. Si este honorable Congreso nos otorga hoy la confianza, nuestra agenda inmediata será abrir el diálogo con los gobiernos regionales y locales. Señora Presidenta, y en aplicación del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, solicito al Congreso de la República otorgar el voto de confianza. En un contexto de crisis política y una ola de criminalidad, Ernesto Álvarez, junto a su gabinete ministerial, acudirá este miércoles a las 4 de la tarde. Previo a esta presentación, el presidente interino José Gerí se ha reunido con diversas autoridades y gremios para abordar una problemática para la que urge una medida eficaz: el avance de la criminalidad. Una de las últimas mesas de trabajo para tratar este tema fue la sesión del Foro del Acuerdo Nacional, donde se plantearon algunas propuestas. Se pide reforma policial y reforma del sistema de justicia. En segundo lugar, se plantea una revisión de las normas que han sido cuestionadas. Se planteó que el derecho a la protesta es inalienable. Sí se planteó también que la Policía Nacional en estos eventos anda bastante desprotegida y que sería muy importante tener otros protocolos. Lo cierto es que el presidente de transición, Gerí Oré, durante esta reunión adelantó los 3 ejes de su gobierno. El primero es la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es una tarea que, pese a los esfuerzos que se han podido ver, no han sido suficientes. Segundo, estamos con unas elecciones ya convocadas y, en consecuencia, se tiene que garantizar el pleno ejercicio democrático de los ciudadanos. Como tercer punto, el presidente interino afirmó que buscará garantizar la estabilidad económica, temas que serán parte de las políticas que expondrá el presidente del Consejo de Ministros ante el Parlamento.
Pero ¿qué medidas viene contemplando el gobierno para hacer frente a la ola de criminalidad? Que tenemos para comprar 44 rochabús y 56 tanquetas. Esto se viene postergando año a año durante 9 años. Yo inmediatamente dispuesto, esto se tiene que ejecutar. Estamos reforzando la presencia policial en los principales ejes viales y terminales terrestres. Se dispondrá el acompañamiento aleatorio de patrullas en rutas de mayor riesgo. El ministro agregó que se ha solicitado un presupuesto al Ministerio de Economía para financiar el plan celador. El estado de emergencia es otra de las medidas ya aplicadas anteriormente y que una vez más, pese a los cuestionamientos sobre su efectividad, se busca volver a implementar. La evidencia demuestra que esta es una medida ineficaz, pero evidentemente populista, ¿no? Los gobernantes lo hacen para decir que algo están haciendo, que están comprometidos y preocupados. Y lamentablemente se termina perdiendo recursos y agotando a los policías que se les llevan a las calles. En ese sentido, agrega que para combatir la criminalidad se debe apostar por fortalecer el trabajo de inteligencia policial. No se requiere de más policías en la calle ni de estados de emergencia, sino más bien de fortalecer la inteligencia policial, la investigación criminal y la criminalística. Sin eso, seguiremos dando manotazos de abogado. Además, cuestionó las reuniones que ha sostenido el presidente con diferentes autoridades y sectores previas a la presentación del gabinete en el Congreso. ¿Realmente alguien cree en su sano juicio que había que reunirse con todos los comisarios o con el jefe de región y con los coroneles, jefes de varias comisarías? Evidentemente, hacer grandes reuniones no es productivo. Reforzar las labores de inteligencia es uno de los pedidos más reiterados, tomando como referencia el trabajo de los agentes del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que permitió la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. En el marco del reconocimiento a este grupo de élite, el presidente interino se reunió con 20 integrantes del GEIN. Uno de los asistentes fue el coronel Jorge Pérez Llanos, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía de Investigación. Fuimos convocados por nuestro hermano, miembro del GEIN, el ministro del Interior, Vicente Tugurcio Orbeso, y ante ese llamado no podemos decir que no. Contó que el presidente de transición les pidió compartir sus propuestas en materia de seguridad. Recomendamos de que hoy, habiéndose dado el caso de que la investigación está muy venida a menos, propusimos de que, como en los antaños, existía en cada distrito una dependencia de investigación criminal. Se llamaban las estaciones de robos. Cada distrito tenía, y cada estación estaba conformada por expertos detectives, pesquisas. También planteó la reincorporación de los detectives en retiro. Mi modesta recomendación fue en su momento: hay detectives, pesquisas, expertos en el retiro. Y hoy requerimos de ellos. ¿Por qué no incorporar a aquellos detectives oficiales de subalternos que han tenido una trayectoria importante en su carrera policial, hoy que se necesita? Sobre esta propuesta adelantó que José Gerí buscaría reunirse con estos agentes. Tengo conocimiento que creo que está convocando también a los expertos de las unidades de investigación criminal que ha tenido la Policía de Investigación del Perú, como son secuestros, homicidios, robos. Finalmente, el también presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía de Investigación planteó las medidas que podrían aplicarse durante los 6 meses que restan de gestión. Una reingeniería en algunas unidades de nuestra institución. Fortalecer la investigación policial. Fortalecer más la inteligencia operativa policial. Dirigir una inteligencia, un óbice hacia los delincuentes identificados para poder determinar sus relaciones, sus familiares incluso. El voto de confianza no solo pondrá a prueba la estabilidad del gabinete, sino también la capacidad del Estado para responder a una ciudadanía que exige seguridad.
De hecho, la nota confirma lo que usted nos decía, el pedido de inteligencia que se hizo en el Acuerdo Nacional. Yo dejé la pregunta al aire. ¿Qué quisieran escuchar, en todo caso, para dar la confianza? Bueno, efectivamente lo que dijo de manera introductoria el presidente Gerí, antes de que se desarrollara el diálogo que tuvimos con él en el Acuerdo Nacional, fue lo que ustedes han presentado, ¿no? En primer lugar, habló que quería efectivamente luchar contra la delincuencia. En ese sentido, nosotros como Municipalidad de Lima, y sobre todo con el liderazgo del alcalde, el doctor Renzo Rellardo, le hemos propuesto de que haya una policía municipal, de tal manera que la policía que ahora se encarga, por ejemplo, del tránsito, del turismo o de algunas otras actividades que lo podría hacer la policía municipal, se encargara pues justamente de luchar contra la delincuencia. Esa fue, digamos, nuestra propuesta desde la Municipalidad de Lima. Ahora, no estamos en este momento ante cualquier delincuencia. Es una delincuencia internacional, yo diría multinacional, porque justamente pues las bandas que operan ahora aquí en el Perú son bandas que operan en Chile, Sí. son bandas que operan en Argentina, son bandas que operan en otros países. Entonces no estamos frente a un fenómeno cualquiera de delincuencia, sino digamos, podríamos decir, una mega delincuencia. De hecho, hemos hablado aquí de la policía en Buenos Días, Perú, con el mismo Renzo Rellardo, con los viajes que hizo y demás. Y han pasado 2 años desde esa última conversación, por lo menos de ese tema, y tampoco logró la Municipalidad de Lima implementar la policía municipal, que era una de las ideas que proponía. Bueno, eso no depende de la Municipalidad Rellardo de Lima, ¿no? Por eso es que nosotros lo estamos solicitando al Ejecutivo. Es el Ejecutivo quien, digamos, tiene que hacer ese pedido, tiene que aceptarlo, y lógicamente tendrá que pasar por el Congreso. Lo comento ¿no? a razón de el análisis que se debe tener mañana en el voto de confianza responde a una sola cosa: tiempo. ¿Qué le va a alcanzar a este gobierno de transición a hacer en 9 meses? Sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, todos en este momento ya deberían saber qué es lo que quieren escuchar del señor Álvarez. De hecho, la sesión mañana no debería ser una sesión extensa de horas y de horas y de horas y de papeles tras papeles. Al grano, esto puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. Absolutamente de acuerdo contigo. Y en ese sentido, vamos al segundo punto, que lo ha dicho también el presidente, y es justamente el tema de las elecciones. Y tiene que ver con el tema de la delincuencia, porque acordémonos que las elecciones en otros países, como en el Ecuador o como en Colombia, ha cobrado lamentablemente candidatos que han sido asesinados. Entonces, esto es muy importante, que estas elecciones estén aseguradas, en primer lugar, desde el punto de vista de lo que es la integridad física de los candidatos presidenciales, de los candidatos al Congreso o de los candidatos también al Parlamento andino. Pero también es importante que esta seguridad, valga la redundancia, la aseguremos para el ciudadano común y corriente, es decir, para la persona que va a votar, sí. Porque ya hay voces que están diciendo que no van a permitir en algunos casos que el ciudadano vaya a votar. Entonces, un tema está, digamos, concatenado con el otro, ¿no? Y luego, el siguiente tema que nos preocupa es lo que también ha dicho el presidente, el tema económico. Es decir, si es que no se dan pasos en el tema de la inseguridad ciudadana, va a ser afectado lamentablemente el tema económico, o ya lo está haciendo, porque vemos cómo es que quiénes son los que sufren: las pequeñas bodegas, los choferes, ¿no? Todos estos actos delincuenciales. Y también van a sufrir las elecciones. Entonces, es verdad que hay poco tiempo, es verdad porque hay poco tiempo. Por eso es que hay que actuar con inteligencia y hay que, como tú dices, ir al grano, ¿no? ¿Ir al grano no sería que mañana se anuncie la derogatoria de las leyes pro crimen? Bueno, eso de las leyes pro crimen yo creo simplemente que es un cliché.
hay que ir analizando cada uno de los casos, ¿no? En realidad, muchas de estas leyes han estado hechas o están hechas para proteger el derecho de los ciudadanos, que tampoco se puede, digamos, tomando cualquier testimonio, no culpar a una persona, sino que todo esto tiene que seguir un proceso. Entonces, lamentablemente, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial se estaban mal acostumbrando a actuar de una manera, digamos, entre comillas, veloz, pero en contra de lo que pueden ser los derechos ciudadanos. Pero ¿no? la línea es muy delgada, señora Morales, entre lo que ya garantiza el derecho, que es el debido proceso, y lo que usted me parece que quiere mencionar, que es politizar la justicia respecto de algunos personajes. Y yo creo que ese es el análisis que se tiene que hacer respecto de las últimas normas que se han sacado y que, más que un cliché, realmente si uno va, se siente y las ve, dice, bueno, sí, pues, terminan beneficiando de una u otra manera al AMPA. No, de ninguna manera, al ciudadano común y corriente. Es decir, ¿cómo es posible de que de pronto salga una noticia en cualquier medio de comunicación y ya por esa noticia resulta que la Fiscalía, ¿no?, investiga o abre investigación a una persona y con ese motivo van en la madrugada y te abren tu casa y te revisan todo lo que sea, ¿no? Entonces, esa actuación tampoco es una actuación buena. Yo creo que cualquier... ¿Y eso en qué beneficia a la Fiscalía? ¿En qué beneficia a la Fiscalía? A la gente, perdón, a la población. Al contrario, la está protegiendo de una cosa así, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos derechos ciudadanos. Pero ya existen las órdenes de allanamiento, bueno, las órdenes pero de cerraje, es que en la, hay un juez que ordena, no es que a nadie se le ocurre, señora Morales, que romper la práctica es así. Y lamentablemente, dígame, cíteme un ejemplo de una casa que haya sido allanada sin orden judicial. Y te puedo también citar ejemplos. Dígame uno que citar ejemplos de lo contrario, de delincuentes como la Gringacha, por ejemplo, que lo sueltan. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la ley que está haciendo el Congreso y que las llaman en contra del crimen? No es así. Lo que usted dice es bastante grave. Nadie en un Estado de Derecho y en un país garantista como este va y te revienta la puerta sin autorización judicial. Eso en teoría, pero la autorización judicial lamentablemente muchas veces no tiene la debida argumentación, no tiene detrás de ella una debida investigación, sino que muchas veces se llevan de lo que dice por ahí cualquier diario, de lo que dice cualquier persona, digamos que no es una persona solvente para tomar en cuenta su testimonio, y de pronto te abren una investigación y de pronto te están abriendo la casa. Y entonces eso no es así. Ojalá sirviera para que delincuentes como la Gringacha estuvieran en la cárcel. Bueno, pero bajo ese análisis, entonces, señora Morales, lo que Renovación Popular va a hacer mañana es darle el voto de confianza, porque lo que usted me dice no está teniendo en cuenta algo en lo que sí coincidimos, y es el factor tiempo. Porque le están pidiendo todo lo que están de una u otra manera conversando, lamentablemente no lo va a poder hacer en 9 meses. No podemos decir que le vamos a dar el voto de confianza si no le hemos escuchado. Vamos a ver qué dice. Y conforme lo que diga, ahí le daremos el voto de confianza. Usted ya lo escuchó en el Acuerdo Nacional. No, pero el Acuerdo Nacional no es ir a pedir el voto de confianza. Ahí se ha tratado un tema puntual, que es que el presidente escuchó lo que el Acuerdo Nacional había estudiado durante meses respecto al tema de la inseguridad ciudadana. Pero eso no tiene nada que ver con el voto de confianza que se va a pedir al Congreso, ¿no? Bueno, a ver qué pasa el día de mañana finalmente. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nos vamos a una pausa.